Con Asia Menor bajo nuestra bota, la gran pregunta se cernía sobre nosotros: ¿perseguir a Darío adentrándose en el continente o dirigirnos al sur? Muchos soldados queríamos una confrontación directa e inmediata, pero Alejandro vio una amenaza invisible, pero aún más peligrosa que el ejército de Darío: la flota persa. Dominaba los mares, podía cortar las líneas de suministro a Macedonia e incitar la rebelión en Grecia. Ideó una doctrina audaz: derrotar a la flota en tierra. Conquistando sistemáticamente todas las ciudades portuarias desde Siria hasta Egipto, convertiría a la flota persa en una fuerza sin hogar y, por lo tanto, inútil. Era una táctica total, que combinaba objetivos militares y económicos. Confiado en su enorme ejército, Darío ejecutó un asedio estratégico exitoso, avanzando por las puertas de Amanus para dejar a su ejército tras nosotros, cortando nuestras líneas de suministro. Nos obligó a retroceder. En Isos, masacró a los soldados enfermos que nos habíamos visto obligados a dejar atrás. Un acto brutal que despertó la indignación de todo nuestro ejército. Darío cometió un error fatal. Optó por atacar en una estrecha llanura costera, lo que anuló por completo la principal ventaja de los persas: su superioridad numérica. Darío concentró su mejor caballería en el flanco derecho, a lo largo de la costa, para aplastar nuestro flanco izquierdo. Las fuerzas de Parmenión recibieron una misión crucial: resistir a toda costa. Eran el yunque, para resistir los ataques más terribles. Y resistieron. Su tenaz y feroz defensa fue vital para toda la estrategia. Mientras tanto, Alejandro, el martillo, no cargó de frente. Se movió en ángulo, un movimiento extraño que atrajo a las unidades persas del centro para contrarrestarlo. Esa era la trampa. Este movimiento creó la brecha que pretendía explotar. Y entonces, cargó. Un giro perfecto, y toda la caballería de Édite cargó directamente al corazón del enemigo, apuntando a un solo objetivo: Darío el Grande. Ante el horror del ataque liderado por el propio Alejandro, Darío III entró en pánico y huyó del campo de batalla. La huida del rey provocó un colapso moral en cadena en todo el ejército persa. La mayoría de las pérdidas persas se produjeron en esta persecución desesperada. En su prisa por huir, Darío dejó detrás a toda su familia, pero su mayor victoria no fue en el campo de batalla. En lugar de tratarlos como esclavos, les mostró gran respeto y caridad. El acto fue una obra maestra del arte político, un mensaje a la nobleza persa de que la sumisión a él sería recompensada con honor. El camino a Egipto estaba bloqueado por Tiro, una orgullosa ciudad insular que ostentaba murallas de 45 metros de altura y una poderosa flota. Se creían inexpugnables. La petición de Alejandro de entrar en la ciudad para presentar ofrendas a Heracles fue rechazada con arrogancia. Peor aún, ejecutaron a sus enviados. Un grave insulto selló su destino. En respuesta, Alejandro ordenó una de las mayores proezas de ingeniería de la historia: la construcción de una carretera marítima de 800 metros de longitud para conectar el continente con la isla. Las obras comenzaron de inmediato, utilizando piedra y madera de la antigua ciudad continental de Tiro. Miles de trabajadores laboraban incansablemente. A medida que el dique se acercaba a la ciudad y el agua se hacía más profunda, el trabajo se tornaba peligroso. Trabajábamos bajo una incesante lluvia de flechas y piedras. Para proteger a los trabajadores, Alejandro había construido dos enormes torres de asedio, más altas que las murallas, fortalezas móviles diseñadas para abrumar a los defensores. Desde estas torres, nuestros arqueros podían devolver fuego, creando una zona de relativa seguridad para los trabajadores que se encontraban abajo. Pero los tirios eran diestros marineros e ingenieros. No serían derrotados fácilmente. Habían preparado un contraataque brillante e inesperado. Convirtieron en un barco una bomba flotante y esperaron un día de vientos favorables para lanzarla contra nuestras obras. Se estrelló contra el dique, incendiando las torres de asedio. Meses de nuestro trabajo quedaron reducidos a cenizas en un instante. Su ataque estaba perfectamente coordinado. Mientras aún nos tambaleábamos, sus tropas desembarcaron, completando la destrucción. Esta derrota convenció a Alejandro de una cosa: no podía tomar Tiro sin control del mar. Detuvo el asedio y tomó una decisión que cambió todo el plan: ir al norte para reunir una poderosa flota con las ciudades aliadas recién conquistadas, que anteriormente habían servido a Persa. Aquí es donde su estrategia costera entró en juego. Las ciudades fenicias, al ver su poder, se alinearon rápidamente. Una enorme flota de más de 200 buques de guerra se había reunido en un tiempo asombrosamente corto. Cuando regresó, la situación había cambiado. Ahora eran los tirios los que estaban asediados en el mar. Su mayor ventaja se había esfumado. Con la superioridad naval, el asedio entró en una nueva fase, una brutal competencia de ingeniería y resistencia. Los tirios respondieron con audacia. Sus buzos, actuando como fantasmas submarinos, cortaron nuestras amarras, dejando a los barcos de asedio a la deriva.
Pero para cada truco que usaban, Alejandro tenía una solución. Cortaron las amarras. Ordenó que las reemplazaran con cadenas de hierro. Respondieron con brutalidad. Nos lanzaron ollas de arena al rojo vivo. La arena caliente penetró nuestras armaduras, quemándonos la carne. Era un arma terrible. Pero no nos retiramos. Día tras día nuestras máquinas de asedio golpeaban implacablemente contra las murallas. Finalmente, después de 7 meses, algo tuvo que ceder. Y entonces sucedió. La primera brecha. No les dio un momento para recomponerse. Sonó la llamada final al ataque. Y como de costumbre, él fue el primero. El primero en afrontar el peligro. El primero en cargar. La ciudad cayó en una sangrienta masacre. Los tirios lucharon hasta el final. Unos 8.000 fueron masacrados en el ataque. 30.000 supervivientes fueron vendidos como esclavos. Un pueblo entero fue aniquilado o hecho prisionero. Pero la venganza no había terminado. 2.000 hombres fueron crucificados en la costa. No fue un acto de ira, sino un acto calculado de terrorismo de Estado. Un espectáculo deliberado de terror destinado a ser visto por cualquier barco que pasara. Era un mensaje a todas las demás ciudades: este es el precio del desafío. Después de Tiro, solo una importante fortaleza costera se interponía entre nosotros y Egipto: Gaza. Su comandante, un eunuco leal a Darío llamado Batis, había almacenado provisiones para un largo asedio. Tras presenciar el destino de Tiro, su resistencia representó un desafío directo a la política de disuasión de Alejandro. Gaza era demasiado alta. Alejandro, reutilizando maquinaria de Tiro, ordenó una tarea aún más difícil que el dique: la construcción de montículos artificiales tan altos como las murallas de la ciudad. El asedio fue feroz. Durante una incursión en Gaza, Alejandro resultó gravemente herido en el hombro. Esto solo agravó su ira. Cuando la ciudad cayó, Batis, quien había luchado valientemente, fue capturado vivo. Pero incluso en la derrota, se negó a reconocer a Alejandro ni a arrodillarse ante él. Enfurecido por este desafío, Alejandro ordenó una ejecución cruel y de simbolismo único. Alejandro no quería simplemente derrotar a Egipto. Quería conquistar su corazón. Entró en Menfis no como un invasor, sino como un salvador. Los sacerdotes egipcios rápidamente lo declararon hijo de Amón, el dios supremo. No era una formalidad, fue una transferencia religiosa de poder. Logró lo que ningún rey occidental había logrado antes: se convirtió en el legítimo faraón de Egipto. Egipto dejó de ser un estado vasallo, se convirtió en una parte esencial de su imperio y posteriormente en el centro de la civilización helenística. Fue aquí donde Alejandro concibió su mayor sueño: una ciudad sin igual, un lugar que lleva su nombre. Alejandría no era más que un puerto, una ciudad o una fortaleza. Simbolizaba una visión que conectaba a Oriente y Occidente, Grecia y Egipto, pasado y futuro. Puso el primer ladrillo no con las manos de un guerrero, sino con la mente de un constructor de naciones. Y así, al borde del desierto, comenzó una nueva era. Ya no éramos conquistadores, éramos constructores. Alejandro había llegado más lejos que ningún griego antes que él, no solo en distancia, sino también en ambición y pensamiento. Pero la gloria también llevaba la sombra del destino, y el destino siempre cobra un precio. En Egipto era considerado un dios, pero ningún dios puede escapar del destino. Al salir de Egipto rumbo a la tierra más grande, Mesopotamia, la sombra de Darío nos esperaba en el horizonte. Lo que sucedió en Tiro y Gaza fue solo el preludio. Hay un imperio esperando ser derrocado. Y amigo Alejandro, está listo.